Buenas, la idea de este primer video es poder hacer un programa de Hola Mundo. Básicamente este tipo de programas son lo más sencillo que uno hace cuando empieza a trabajar con un nuevo lenguaje, que lo empieza a aprender. Básicamente lo único que hace es imprimir Hola Mundo en la pantalla, pero eso nos permite probar y conocer cuál es todo el proceso necesario para hacer este ejemplo muy sencillo, poder ejecutarlo, probarlo y ver que realmente funciona. Para esto, yo preparé mi escritorio de la siguiente forma. Van a ver que a la izquierda tengo un directorio abierto, en este caso Info1 se llama, ¿sí? De mi computadora. En este lado tengo un editor de texto. Este editor de texto se llama Gedit. Ustedes lo pueden buscar en la barra de actividades, buscan Gedit y es un editor de texto simple. Lo importante en la hora de programar es que siempre tienen que ser archivos de texto plano. Es decir, no tienen que tener formato. No puede ser, por ejemplo, un .doc que se hizo con Microsoft Word o con Google Docs, por ejemplo, y que sea un .doc, que es un archivo de texto rico, con formato. Siempre que estamos trabajando con lenguajes de programación, los archivos son archivos de texto plano, es decir, sin formato de ningún tipo, solamente son caracteres. No hay colores, no hay subrayados, no hay nada de ese estilo, ¿sí? Y después lo que tengo abierto aquí abajo es la consola. Básicamente, la consola es la forma de la que en un dispositivo, por ejemplo en este caso un sistema operativo tipo Linux, podemos acceder y hacer un montón de cosas que uno está acostumbrado a hacer desde la interfaz gráfica. Bueno, también se pueden hacer a través de la consola. Y muchas de esas cosas son mucho más sencillas de hacer o más directas, porque simplemente hay que tener el comando, conocer el comando requerido para poder colocarlo en la consola y ejecutarlo. Cuando en el caso de querer buscar algo en la interfaz gráfica, no siempre esa opción está disponible, y si está disponible es más complicado poder acceder. Es muy común cuando se trabaja con sistemas Linux, como este caso es la distribución Ubuntu, que se use mucho el de la consola. Si ustedes quieren correr esto, por ejemplo, un dispositivo con sistema operativo MacOS, van a poder hacerlo porque la consola es igual, los comandos van a funcionar porque los dos sistemas, tanto Linux como MacOS, son basados en sistemas Unix. En cambio Windows tiene un sistema diferente que viene desde un sistema distinto, con lo cual tiene una línea de comandos, pero los comandos no coinciden, tienen otro tipo de comandos. Bien, ahora sin más vamos a proceder a hacer nuestro ejemplo de la mundo, ¿sí? Para ello voy a escribirlo de una forma quizás desordenada esta primera vez, para poder ir explicando cada una de sus partes, y después va a quedar todo el texto. ¿Qué quiero decir con esto? No lo voy a escribir de arriba hacia abajo directamente, sino que lo voy a ir escribiendo por partes. Lo importante que hay que saber en un archivo de C es que siempre cuando queremos hacer un ejecutable necesitamos tener una función main. ¿Qué es esta función main o este punto de partida main? Básicamente es el lugar donde desde nuestro programa va a comenzar a ejecutarse, ¿sí? Siempre tiene que estar presente porque cuando yo lo ejecuto, el programa tiene que saber, o el sistema operativo tiene que saber dónde comienza la ejecución de ese programa, dónde arranca el programa, en cuál archivo. En este caso va a ser un único archivo, va a ser algo simple, pero si fueran un montón de archivos, ¿dónde está el comienzo? Bueno, el comienzo va a estar definido en el caso del lenguaje C, en donde esté la función main. La firma de esta función es de este estilo. Por ahora va a ser algo esotérico, quizás no entendamos todo, pero no se preocupen, esto lo vamos a ir puliendo y a lo largo de las semanas van a ver que esto va a ser mucho más cómodo. La función main, la forma más simple posible que la podemos definir, se define de la siguiente manera, ¿sí? Van a ver que tiene una línea que básicamente dice int main void, ¿sí? Y después va a tener dos llaves, y entre esas llaves es donde vamos a poner todo el contenido que se va a ejecutar en nuestro programa de C. En este caso dijimos que solamente queríamos imprimir en pantalla Hola Mundo. Entonces, yo lo que tendría que hacer de alguna forma es que esas palabras Hola Mundo se dibujasen en la pantalla. ¿Sí? Tendría que escribir todo para poder pintar píxel a píxel la pantalla y que aparezca Hola Mundo. Obviamente esto ya está hecho, ya alguien se encargó de implementar ese código hace tiempo, entonces yo simplemente puedo utilizarlo, ¿sí? Entonces uno instintivamente quizá pondría, ¿sí?, print Hola Mundo, ¿sí? Todas las cadenas de caracteres, todos los que son palabras, strings se llama en inglés, en C, ya sea una palabra, una frase, una oración, siempre vas entre comillas, ¿sí? Entre comillas dobles. Eso indica que el contenido que está dentro es un literal, es un string, es una cadena de caracteres, ¿sí? Y toda sentencia, esta línea que acabo de agregar, print, es una sentencia, tiene que ir finalizada con el carácter punto y coma. Esto le dice a C que terminamos esa sentencia, ese pensamiento, eso que queríamos hacer, esa acción. Pero hay una pequeña diferencia, que la función print no existe, pero
hay una pequeña diferencia que es printf. La función que existe, que está desarrollada es printf, que significa print con formato. La F es de formato. ¿Qué es esto del formato? No se preocupen, lo vamos a ver dentro de muy poquito. Lo que te permite hacer es agregarle formato a ese texto que estamos escribiendo. En este caso es un texto literal que dice hola mundo, pero podría ser un texto que variase. Podría variar, por ejemplo, si lo ejecuta Juan, podría decir hola Juan, o si lo ejecuta Pedro, podría decir hola Pedro. Entonces ven que hay cierto dinamismo, eso es un formato que le quiero dar y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero por ahora, con printf hola mundo deberíamos ser capaces de ver en la pantalla ese string literal. Y lo último que nos falta agregar, ¿sí?, es acá un return 0, que por el momento es parte de todo esto esotérico que por ahí todavía no terminamos de entender bien. Créanme que lo vamos a ir viendo a lo largo de las semanas. Por ahora sabemos que siempre un programa de C arranca con un int main void y termina con un return 0. Y en el medio yo pongo todo lo que quiero hacer, que en este caso es un printf hola mundo. ¿Bien? Bien. Entonces, lo que me falta ahora es una cosa, porque yo esa función printf no la escribí yo, entonces no está acá. Entonces lo que tengo que decirle de alguna forma a mi programa de C es, bueno, ¿dónde tengo que ir a buscar esta función printf? Eso se hace a través de una instrucción del preprocesador que se llama include, ¿sí? Hashtag include, pound include, numeral include, como quieran decirle, y entre estos dos simbolitos se escribe stdio.h, que es standard input output.h. De vuelta, no se vuelvan locos, no hace falta que entiendan todo esto de movida. Esta es la primera vez que vamos a hacer un programa de C, así que simplemente sepamos que esta estructura mínima es lo que necesitamos para que un programa de C pueda funcionar. Después iremos viendo cada una de las partes a qué se refiere exactamente. Bien, espectacular. Ya lo tengo creado, entonces ahora simplemente lo voy a salvar, ¿sí? Vamos a ponerlo en la carpeta info1 que la tengo aquí abierta y la vamos a llamar hola.c. Perfecto. Bien, si bien en Linux no es necesario, no existe la extensión como un concepto como tal, el nombre puede ser el nombre que yo quiera, se les suele llamar a todos archivos fuentes, ¿sí? En este caso esto es un archivo fuente que tiene código fuente, se le suele poner .c a todos los que están escritos en lenguaje C por un tema de convención. Y además fíjense que además si hacen eso, en este caso Gedit, que es mi editor, que es súper básico el editor, es una suerte de equivalente del bloc de notas quizás de Windows. Bueno, es un editor de ese estilo, muy básico, muy simple, de texto plano. Fíjense que me muestra en colores las distintas partes de mi programa. Ojo, esto no quiere decir que eso está en colores, no está formateado, esto es texto plano. Pero Gedit me lo muestra en colores para hacerme un poco más fácil la lectura de cada una de las distintas partes. Fíjense cómo la variación de colores me ayuda a entender un poco más fácil de qué se trata este programa. Bien, genial. Entonces ahora tenemos este programa, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es convertir este programa, que es entendible por los seres humanos. Esto está escrito en lenguaje C, y fíjense que de hecho el lenguaje C es muy similar al inglés, o sea, al lenguaje que hablan los seres humanos. Está hecho en inglés porque fue desarrollado en Estados Unidos, pero fíjense que si un humano lo lee es medianamente entendible, pero las computadoras no entienden lenguaje inglés, ni lenguaje C siquiera. Las computadoras solo entienden binario, es decir, unos y ceros. Nuestro programa, para que una computadora la pueda ejecutar, tienen que ser unos y ceros. Ahora, ¿ustedes se imaginan si yo tuviera que haber escrito ese programa que escribimos recién de Hola Mundo, si lo hubiera tenido que escribir poniendo unos y ceros uno detrás del otro sin equivocarme? Hubiera sido un dolor de cabeza y un montón de tiempo. Hace mucho tiempo se tenía que hacer así, y a medida que ha avanzado el tiempo hemos ido pudiendo abstraernos de escribir unos y ceros a lenguajes cada vez más evolucionados, de más alto nivel. Bien, entonces yo necesito de alguna forma ahora convertir, ¿sí?, esa entrada, que es mi archivo fuente, ¿sí?, en una salida, que en este caso va a ser código que entienden las máquinas, es decir, código de máquina. Entonces básicamente lo que voy a tener es una caja que va a agarrar código fuente, entendible por los humanos, escrito en lenguaje C, y va a sacar código de máquina, unos y ceros que entienden las computadoras. Básicamente, quien hace eso es el compilador. El compilador es otro programa que agarra nuestro código fuente y lo convierte en código de máquina, para que nosotros no tengamos que hacer esa tarea de forma manual, lo cual sería sumamente engorroso. Bien, ahora, una vez que tenemos ese código de máquina,
nosotros necesitamos generar algo que se llama ejecutable. ¿Qué quiere decir? Este código de máquina per se todavía no es un ejecutable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo, imagínense un caso que tenga varios archivos, en este caso tengo un solo archivo, hola.c, pero yo podría tener varios archivos. Y cada uno de esos archivos lo voy a convertir con el compilador en código de máquina. Ahora, ¿eso es un ejecutable? No, eso va a ser un montón de archivos de código de máquina. Y lo que yo necesito es agarrar y juntar todos esos archivos de código de máquina en un único archivo que tenga una única función main, que ya dijimos que es nuestro punto de partida de nuestro programa, que yo pueda ir y ejecutar. Y ese único archivo es mi archivo ejecutable. Quien hace esta tarea de juntar todos los archivos de código de máquina y generar un único archivo ejecutable es el linker. O también se le puede encontrar en la bibliografía como enlazador. Básicamente porque lo que hace es eso, enlazar, linkear, unir distintos archivos con código de máquina en un único archivo ejecutable, ¿sí? Hay algunas excepciones donde el linker no genera como salida un archivo ejecutable, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Por ahora dejémoslo simple. Bien, entonces, volviendo a nuestro código. Vimos que este es nuestro código, hola.c, vemos que aquí ya nos apareció nuestro archivo, y ahora vamos a ir un poquito a la consola, que fíjense que la consola está, o casualidad, posicionada en el mismo directorio, en el mismo lugar que nuestro archivo que acabamos de crear. Si usamos el comando de Linux ls, ls viene de list, listar, lo que va a hacer básicamente este comando de consola es listarnos todo lo que hay en esa ubicación, en ese directorio. Listamos y en este momento solamente tenemos un único archivo, hola.c, que lo acabamos de crear. Perfecto. ¿Cómo hago yo para compilar este archivo hola.c? Bien, esto va a ser un poco raro, quizá la primera vez que lo veamos, van a ver que luego de hacerlo todo el tiempo van a generar una memoria muscular y esto va a ser normal. El compilador, hay varios compiladores, pero el compilador que vamos a estar usando nosotros en esta materia es el compilador creado por el grupo GNU, es decir, el GNU C Compiler, es decir, GCC. ¿Cómo le digo yo a GCC que quiero compilar un archivo? Bueno, básicamente lo que le digo es "-c", "-c" es una suerte de flag, opción indicadora a GCC, porque a GCC le puedo pasar muchas opciones, ahora vamos a ver algunas más, GCC "-c", ¿sí? Y le digo cuál es mi archivo fuente, ¿sí? Entonces de esta forma le estoy diciendo a GCC, compilame este archivo fuente, ¿sí? Y solamente compilalo, por eso le paso el "-c". Después vamos a ver en un ratitín qué pasa si yo no le paso ningún parámetro. Ejecuto, la consola no dice nada, ¿sí? Lo cual es bueno en Linux. Ustedes sepan que en Linux siempre que la consola no dice nada es porque todo salió bien. Cuando hay un problema o un error, la consola va a decir hubo un error, hubo un warning, una advertencia. Si no dice nada es porque todo salió bien. Y fíjense que acá apareció un archivo, hola.o. Este archivo hola.o es un archivo de código de máquina. Si yo lo quiero ver, no voy a poder ver texto, voy a ver solamente unos y ceros en este archivo, ¿sí? Brillante. Entonces ahora tenemos nuestro archivo de código de máquina. ¿Qué necesitamos hacer para obtener nuestro ejecutable? Bueno, para obtener nuestro ejecutable básicamente tenemos que decirle a GCC, ¿sí? Que en realidad GCC no es exactamente un linker, porque dijimos que GCC es GNU C Compiler, compilador de C, pero GCC, él se encarga de llamar a un linker y hacernos un poco más sencillo todo el pasaje de parámetros. El linker es bastante complejo de usar, pero si lo usamos a través de GCC es bastante más sencillo. Entonces lo único que tengo que decir es GCC hola.o y le paso cuál es mi código de máquina. Entonces lo que hice en el primer paso básicamente era compilar y obtener mi hola.o en código de máquina, y ahora lo que voy a hacer es pasarle hola.o y que me genere un archivo ejecutable. Ustedes se preguntarán, pero en este caso era un único archivo, ¿por qué haría falta linkearlo? Linkearlo dijimos que era cuando teníamos varios archivos de código de máquina. Bien, en realidad no es un único archivo. En realidad estamos linkeando contra más archivos, por lo menos contra otro más. Y eso fíjense que es porque yo estoy usando printf. Y printf no está acá escrito como hace para pasar de hola mundo a un montón de píxeles que se prenden en la pantalla. Eso está escrito en otra librería, ¿sí? Ya veremos un poco más detalle qué es esto de las librerías, pero por ahora pueden pensarlo como un conjunto de funciones que alguien más escribió y que simplemente me las deja para que yo las pueda usar. Y al usar printf yo necesito agarrar todo ese código que otra persona escribió, que yo solamente estoy utilizando, y linkearlo, enlazarlo contra el código que yo escribí. Por eso necesitamos linkear. Entonces en este momento hacemos gcc hola.o y apretamos enter. Terminó. ¿Qué pasó? Apareció de este lado, si ahora hago ls de vuelta, o lo miro en el costado, voy a ver que te aparece un archivo, a.out, y está en verde. Interesante.
Eso de que esté en verde quiere decir que ese archivo es ejecutable, ¿sí? Es decir que bien, conseguí un archivo ejecutable. Bueno, y ahora podríamos ejecutarlo y ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo ejecuto yo un archivo cuando estoy acostumbrado a hacerlo en mi computadora? Y uno diría, bueno, voy y hago doble clic. Bueno, en la consola, yo acá no tengo donde hacer doble clic, la forma de ejecutar un archivo es hacer punto, barra y el nombre del archivo. ¿Qué quiere decir punto barra? Punto barra quiere decir en este directorio donde estoy parado. En este lugar donde yo estoy parado, hay un archivo que se llama a.out, ejecutalo. Eso es lo que le estoy diciendo a la consola. Entonces lo ejecuto y me aparece hola mundo. Ahora, es un poco raro como apareció, ¿no? Porque hola mundo apareció, pero mentiría si yo dijera que sí, esto es lo que yo quise hacer. Porque estoy teniendo hola mundo en la misma línea y me apareció de vuelta el cursor, ¿no? El prompt se llama esto, el prompt de la consola. Hubiera sido un poco más elegante que imprimir hola mundo e imprimir una nueva línea. Es decir, que el prompt apareciera debajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo agrego yo eso? Volvemos a nuestro código fuente y lo que tengo que agregar es adentro de este string agregarle una nueva línea. Ahora yo no puedo ahí apretar un enter, ¿sí? Porque fíjense que de hecho ya se rompe un poco los colores, como te lo muestra, como que de repente no lo deja de entender más, y esto haría el código muy complejo. Entonces cuando se definió el lenguaje de C, se establecieron algunos caracteres que te permiten meter ese tipo de caracteres invisibles o no visibles, como por ejemplo la nueva línea. Entonces estos caracteres se definen con la letra, ¿sí? Con la barra invertida. Barra invertida quiere decir, barra invertida, lo que venga después es un carácter que no voy a tomarlo literal, lo voy a tomar como un comando. Si yo hago barra n, barra invertida n, voy a decir, bueno, es barra invertida n, el comando n. ¿Y cuál es el comando n? Es el comando de nueva línea. Entonces si ahora vengo acá, ¿sí? Salvamos de vuelta, ahí salgo de vuelta a este archivo, vengo de vuelta acá y vuelvo a ejecutar mi programa. Y otra vez está mal. Y ahí de repente lo miro y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué está mal de vuelta? Bueno, lo que pasó es que yo, al modificar el código fuente, tengo que otra vez compilar y otra vez linkear, es decir, otra vez construir mi nuevo ejecutable. Si el ejecutable que está acá es el ejecutable que fue generado con el código viejo. Con lo cual, en este momento estoy apretando la flecha arriba, con la flecha arriba y abajo puedo ir a los últimos comandos que escribí en la consola, esto ahorra bastante tiempo. Vuelvo a compilar, no se preocupen por el archivo, lo va a sobreescribir, y vuelvo a linkear. Y ahora vuelvo a ejecutar, a ver si se arregló. Espectacular. Ahora nos apareció, imprimimos hola mundo y una nueva línea, ¿sí? Bien, algunas cosas más que podemos agregar a la hora de compilar, ¿sí? Hay muchos flags, opciones, todo eso que venga detrás de un menos o un guión a la hora de compilar que yo puedo agregar, pero la más importante que vamos a tener por el momento es que para compilar siempre vamos a hacer gcc "-c", el nombre del archivo .c, en este caso hola.c, del archivo fuente, y -all. Esto quiere decir -warning all, es decir, todos los warnings. ¿Qué es un warning? Básicamente un warning es una advertencia que el compilador nos da cuando encuentra algo medio raro en el código, ¿sí? Pero que sin embargo lo dejan seguir adelante con el proceso de compilación. Es como que dice, hay algo medio raro, pero no me traba, puedo seguir compilando, y te lo muestro, ¿sí? Un error, en cambio, es cuando el compilador encuentra un problema y no puede seguir compilando y se frena la compilación. Eso es un error de compilación. Lo que yo hago al poner -wall es decirle, bueno, mostrame todos los warnings que haya. ¿Por qué? Porque por defecto algunos warnings no te los muestra. Dice, bueno, quizás esto no es importante, no te lo muestra para no ser tan verbosa, para no escribir tanto en la consola. En este caso no nos apareció nada porque no hubo ningún error, porque es un programa súper simple. Pero van a ver que apenas empecemos a hacer un programas un poquito más complejos, van a empezar a aparecer errores y warnings. Entonces el -wall nos va a ayudar para decirle al compilador, mira, todas las cosas que encuentres que te parezcan sospechosas, imprimímelas en la consola, que quiero ver y quiero ver de qué se trata y lo tenemos que resolver. No tiene que haber nada que le parezca sospechoso de que pueda andar mal al compilador. Bien, dicho esto, entonces compilamos con -wall, por ejemplo, ¿sí? Y volvemos a linkear. Y obviamente, bueno, volvemos a ejecutar y va a aparecer nuestro ejecutable de vuelta, sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago... O sea, ahora hay dos cuestiones, ¿no? que hay que ver. Una es, ¿qué nombre feo que tiene nuestro programa? Se llama a.out. ¿No habrá forma de definir un nombre a nuestro programa para que tenga un nombre un poco más intuitivo de qué es lo que está haciendo?
Bien, sí, podemos hacerlo. A la hora de generar ejecutable, es decir, a la hora de linkear, cuando hacemos gcc hola.o, yo puedo hacer "-o" y definirle el nombre de nuestro programa. En este caso lo vamos a llamar hola. Entonces ahí linkeamos nuevamente y fíjense que ahora me apareció, ¿sí? Si yo hago ls, un ejecutable que se llama hola. Que si lo ejecuto, hola, me aparece la misma salida. ¿Sí? Pues generado a partir del mismo código fuente. Solamente linkeé, no hice el proceso de compilación nuevamente porque como ya estaba el archivo hola.o, no hacía falta. Bien. Y ahora, ¿es necesario compilar y linkear? Por el momento siempre vamos a hacer estos dos procesos. Primero compilar y después linkear. Es importante para algunas cuestiones y temas que vamos a ver dentro de unas semanas en la materia. Pero sepan que si uno está apurado y quiera compilar y linkear todo a la vez, porque necesita hacerlo un poco más rápido, ¿sí? Porque ya vine haciéndolo varias veces y probando y quizás todo el tiempo hacer esto también se complique. Sepa que si uno no le pone nada, fíjense que vamos a hacer acá. Si ponemos clear en la consola, borramos la consola, ¿sí? También puedo hacer control L y también se borra. Vamos a limpiar un poco esto. ¿Cómo puedo borrar archivos en Linux? Básicamente con rm, remove, borro archivos en Linux. Importante, no hay papelera de reciclaje en la consola de Linux. Todo lo que yo borre se borra y se pierde para siempre, ¿sí? Entonces es importante a la hora de borrar estar súper atento porque puedo tener varios inconvenientes borrando archivos que no quería borrar. Bien, entonces vamos a borrar hola.o, vamos a borrar a.out y vamos a borrar hola. Bien, enter, y fíjense que se borraron. Y no me preguntó, y no me dijo nada, simplemente se borraron, ¿sí? Y para siempre. Importante eso. Bien, vuelvo a hacer ls, tenemos hola.c. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo en un solo paso si estamos apurados y lo queremos hacer? Acuérdense que en principio intentemos hacer los dos pasos, compilar y linkear, ¿sí? Si lo quiero hacer en un solo paso, yo hago gcc hola.c y ya le indico el nombre de mi programa también, -o viene de output, salida, -o, hola. Entonces de esa forma hace ambos pasos a la vez gcc y obtengo directamente mi ejecutable. Si hago ls, aparece el ejecutable hola. Entonces si ahora lo puedo ejecutar, por ejemplo, aparece hola mundo. Bien. Entonces, para repasar, tenemos un archivo de código fuente que convertimos en código de máquina a través del compilador y después juntamos varios archivos de código de máquina en uno solo con el linker. ¿Cómo compilo? gcc-c hola.c. Eso me va a arrojar como salida un archivo que se llama hola.o, que es el archivo objeto, archivo de código de máquina. Y con gcc hola.o lo que hago es invocar al linker y linkear ese archivo. Una vez que linkeo eso, obtengo como salida, en este caso, a.out, mi archivo ejecutable, con permisos de ejecución. Pueden cambiarle el nombre, por ejemplo, entonces ahora tengo que hacer gcc a la hora de linkear, hago gcc hola.o -o hola, entonces mi archivo ejecutable de salida se va a llamar hola, en este caso. Puedo ir un poquito más allá y agregarle -wall, eso me va a permitir que el compilador me muestre todos los warnings que aparecen a la hora de compilar. Eso es muy útil para poder debuguear. Vamos a ir viendo qué es debuguear, qué es esto de encontrar errores en el código, etc. Para, por ejemplo, darles un ejemplo, cuando yo recién me olvidé el /n, ¿sí? Básicamente lo que cometí es un bug, un error de código. Simplemente el código no se comportaba como yo quería. Algo que es importante mencionar es que el lenguaje C es súper obediente, pero es súper tonto en cierto sentido. ¿Qué quiere decir? No puede inferir nada por sí mismo. Siempre él lo único que puede hacer es seguir los pasos exactos que yo le indiqué, ¿sí? Entonces siempre va a ser muy obediente, pero siempre yo le tengo que indicar exactamente qué quiero que haga. Si yo hago la mundo, no le pongo /n, no me va a imprimir una nueva línea. Para poder hacerlo, tengo que indicarle el /n, ¿sí? Esto va a ser algo que al principio uno se va a olvidar mucho, olvidarse el punto y coma al final de una sentencia, también pasa, y con el largo del tiempo y las semanas, esto quédense tranquilos que la memoria muscular va a hacer que resulte todo mucho más natural. Bien, y el último slide simplemente mostrando que yo puedo compilar y linkear en un solo paso, ¿sí? Sin poner el "-c", haciendo gcc el nombre del archivo fuente o de los archivos fuente, vamos a ver que pueden ser más de uno, -wall para que me muestre todos los warnings, ¿sí? Y esto me va a arrojar como salida un a.out. Y me queda un caso más, que es simplemente indicarle el nombre del archivo de salida para que me muestre un ejecutable que se llame hola. Bien.
Bueno, esto fue la generación del Hola Mundo. Espero que les haya servido, que hayan entendido y que lo puedan probar por su cuenta y puedan también sacarse todas las dudas. Cualquier duda que tengan, como siempre, no duden en preguntar. Hasta luego.